Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente y hoy vamos a ver o seguir viendo eh, álgebra lineal, espacios vectoriales, que es el tema 2 de esta materia, y veremos lo que es subespacios vectoriales. Y bueno, en el anterior video vimos que dentro de esto, todo este cuadro, bueno, toda esta parte azul es el campo, sea campo real o complejo, pues obviamente todos los ejercicios que se vayan realizando siempre le van a definir estos campos, sea real o complejo. Y esas flechas que se ven son los vectores, es decir, vector en R2, R3, R4, etc. O puede ser una matriz, o puede ser un polinomio o una función. Y bueno, dentro de ese campo, si coexiste otro espacio, es decir, un subespacio, va a estar aquí arrojado y se va a llamar subespacio vectorial W, sea obviamente en el campo real o campo complejo. Y vamos a poner una definición formal para el subespacio vectorial. Dice, sea W un subconjunto de un espacio vectorial V sobre un campo K. W se denomina un subespacio de V si es a su vez un espacio vectorial sobre K con respecto a las operaciones de V, adición vectorial y producto por un escalar. Así de simple. Simplemente va a ser subespacio vectorial del espacio vectorial siempre y cuando se cumplan las operaciones de V, adición vectorial y producto por una escalar. Solamente con eso. No vamos a tener que resolver todos los teoremas o propiedades elementales de un espacio vectorial, solamente con que se cumplan estos dos. Sin embargo, hay que tener la observación que también debe de existir el espacio nulo, porque si no existe, entonces no se puede decir que es un espacio vectorial también, porque recordemos en el anterior video que un espacio vectorial también debe tener su espacio nulo. Teoremas del subespacio vectorial. Supongamos que W es un subconjunto de un espacio vectorial V. Entonces W es un subespacio de V si y solo si se cumple lo siguiente. Entonces el espacio nulo debe pertenecer a W. W cumple con la cerradura para la adición. Es decir, para todo UV que pertenezcan a W, U más V pertenece también a W. Y el tercero es W cumple con la cerradura para el producto por una escala, es decir, para todo U que pertenece a W, para todo K que pertenezca al campo K, K por U pertenezca a W. Así de simple y sencillo. Solamente deben de cumplir esos tres teoremas para que sea un subespacio de un espacio vectorial. Y la definición ahí queda. Simplemente debemos de resolver los problemas. Y bueno, siguiendo con lo anterior de los espacios usuales que se van a tener que requerir en los ejercicios, son los siguientes también. Espacio de matrices de orden, bueno, este es como generalizar todas las matrices del tamaño u orden m por n. La notación, todo esto más bien esta notación, que es de todas las matrices del tamaño m por n, se utilizará para designar el conjunto de todas las matrices m por n sobre un campo arbitrario K. Para todo ese conjunto de esas matrices de orden de m por n, es un espacio vectorial sobre K con respecto a las operaciones usuales de suma matricial y producto por un escalar. Esto, bueno, también lo vamos a ver, pero si ustedes, bueno, les invito también en la parte de la lista de reproducción de álgebra, que, bueno, ya se realizó hace poco tiempo, que es la parte de matrices en álgebra, que es la anterior materia a esta, sobre cómo se suma y cómo se hace el producto de un escalar a una matriz. Pero de todas maneras aquí lo vamos a ver otra vez. Espacio de polinomios PT. Denotemos por PT el conjunto de todos los polinomios. A0t a la 0 más A1t a la 1 más A2t a la 2 más todo eso sucesivamente hasta ntn.
con coeficientes AN en algún campo K. PT es un espacio vectorial sobre K con respecto a las operaciones usuales de adición de polinomios y producto de un polinomio por una constante. Esto, bueno, todavía no se han subido los videos de polinomios hasta la fecha de este video. Es que, bueno, aquí también vamos a utilizar lo que es los polinomios como también un espacio vectorial, porque muchos de los problemas de las futuras materias, los polinomios van a ser muy utilizados para muchísimas cosas. Entonces, los polinomios son muy requeridos para esta materia y para futuras. Aquí no está generalizando, no en X, sino con T, que es una variable generalizada. ¿Ok? Espacio de funciones fx. Sea X un conjunto no vacío y K un campo arbitrario. Consideremos el conjunto fx todas las funciones de X en K. Esto es para generalizar, es decir, este K es, otra vez perdón por la insistencia, que es un campo real o un complejo. La suma de dos funciones para todo fg que pertenezca a todo este conjunto de fx es la función f más g que pertenece a fx, definida por lo siguiente. Esto también lo tendrían que haber visto en cálculo y geometría analítica, en esta parte, que estas dos f más g con este de paréntesis x, es decir, que si sumamos de manera, primero f más g es igual que primero evaluarla en x y luego en g, para todo x que pertenezca a ese conjunto X, donde X es un conjunto no vacío. Y el producto de un escalar K que pertenece al campo K por una función f que pertenece a fx es la función K por fx que pertenezca a todo ese conjunto de esas funciones definida por K por f. Es decir, lo que vamos a hacer es como parecida a la homogeneidad, es decir, vamos a tenerla que extraer de aquí. Para todo x que pertenece a ese conjunto no vacío X. El vector 0 en fx es la función 0, es decir, 0, ¿no? Que aplica en cada x que pertenezca a X, en 0 que pertenezca al campo K. Entonces, 0 por ese x es igual a 0 para todo x que pertenezca a ese conjunto no vacío X. Finalmente, la función opuesta de menos f por x es sacar ese menos a esta parte de acá. Y bueno, parece igual enredadero toda esta parte, pero también es algo que vamos a tener que utilizar, las funciones. Funciones de variable real, ¿ok? Recordemos que eso de variable real, más bien funciones reales de variable real, es decir, que vamos a partir de una sola variable, lo que es de los números reales, vamos a obtener otro real. Ustedes también, cuando les propongan funciones vectoriales de variable real, es decir, a ustedes les van a dar al último un par, un vector, que en este caso es xy, a partir de un número real. Y bueno, en los siguientes videos ya vamos a utilizar los ejercicios de la división de ciencias básicas, del cual se coleccionaron muchísimos de los exámenes desde el 2003 hasta la fecha de hoy, que es 2000, a la fecha más reciente, que fue 2019, el cual, van de manera variada, no todos son iguales, sino que van cambiando, pero fuimos recoleccionando cada uno de los problemas, de los cuales vamos a tener que agarrar los más pertinentes a este tema, que son espacios vectoriales, su definición, que cumplan los teoremas, y subespacios que cumplen los 3 teoremas pertinentes. Y solamente necesitamos que ustedes le den like, se suscriban, compartan, comenten si tienen alguna sugerencia, alguna duda respecto a este tema que es subespacios. Y si no, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.